esta tarde por este tiempo tan especial. Gracias porque podemos abrir hoy en día tu palabra, poder estudiar, poder meditar en ella, pero lo más importante, poder ponerlo en la práctica para alabarte y glorificarte a ti todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a discernir correctamente, Señor, y que lo que pueda salir de mis labios, Señor, sea para gloria y honra tuya, Señor. Que sea lo que está en tu palabra, no lo que yo piense. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo. Gracias por los hermanos de esta congregación, gracias por sus familias y gracias porque tú sostienes la iglesia. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir, o acompáñenme por favor ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. ¿Tienen? ¿Me acompañan? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, para mirar un poquito el contexto en que se escribió, el apóstol Pablo escribió esta carta y poder entender un poco por qué escribe Pablo de esta manera y por qué escribe a la iglesia de esta forma. ¿Qué quería enseñar o qué quería decir Pablo con esto al mencionar la supremacía de Cristo? ¿Sí? Y vamos a ir definiendo un poco también después eso qué significa. ¿Sí? El autor es el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 1 mismo menciona Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en toda su carta es la misma presentación. Y él se presenta de esa manera, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? A los destinatarios, a los santos de Colosa, el versículo 2. Y se dirige realmente específicamente a la iglesia de Colosa. Y esta carta también fue enviada o compartida a otra iglesia, ¿sí? Una iglesia vecina. ¿Sí? Entonces la fecha de escritura, más o menos aproximadamente del año 60-62 después de Cristo. ¿Sí? Colosa era una ciudad o una población mixta. ¿Sí? Ahora vamos a darnos cuenta por qué era una ciudad mixta, pero por qué Pablo escribe de esta manera. ¿Sí? Y al ser una ciudad mixta, podemos darnos cuenta de que cada cultura o cada país o cada ciudad piensa diferente. ¿Sí? Tiene diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes religiones. ¿Sí? Entonces, toda esa congregación tenía diferentes, tenía miembros de diferentes lugares. ¿Sí? Y todos en ellos escuchaban las escrituras o escuchaban lo que el apóstol Pablo escribió. Entonces dice, había mixto de Frígida, Roma, y algunos involucrados en políticas, otros judíos de la diáspora o de la dispersión. Entonces, podemos mirar cuánto mencionamos esto de diferentes lugares, romanos, ¿sí? Algunos libres, algunos. Entonces, y muy poco se conoce de esta ciudad,
lo que Pablo escribe podemos sacar alguna, o descifrar, o sacar algunas pistas de lo que realmente fue en ese tiempo, pero no se han hecho muchas investigaciones, porque en este tiempo, o los turcos, los que viven ahora en la actual Turquía, ellos no permiten hacer excavaciones en esa ciudad, en ese país. ¿Sí? Por eso no hay mucha información en cuanto a la religión específica exacta que ellos compartían o enseñaban o practicaban. ¿Sí? Está ubicada en la ciudad, es una ciudad propensa a terremotos. ¿Sí? Fue. Y según la historia, los historiadores, una de esas destruyó la ciudad de Colosa y ya no se volvió a construir, ¿sí? En esa época. Por eso es que no se permiten construcciones y probablemente quedó bajo la ruina. Y hay mucho para investigar. Y a muchos de los investigadores están muy constantemente intentando hacer excavaciones para descubrir la religión o la cultura o por qué es una carta preciosa. ¿Sí? Entonces, este terremoto más o menos causó en el año 61, 62 después de Cristo, casi en el tiempo que Pablo escribe la carta, ¿sí? Y ha causado grandes daños y ha quedado en ruinas, ¿sí? A esa ciudad. Ahora vamos a estar mirando un poco a lo que Pablo enseña en este pasaje. Como habíamos visto, ¿sí? O presentado la preeminencia, la supremacía de Cristo. ¿Y qué significa supremacía o qué significa la supremacía de Cristo? ¿Por qué Pablo hace una exaltación a Cristo? Y en realidad lo que escribe Pablo es una doxología, es un himno, es una adoración, es una alabanza a la persona y obra de Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es exaltar el nombre, la persona y la obra de Cristo delante de su congregación, ¿sí? O de la congregación, de sus oyentes. ¿Para qué? Para que luego Pablo vaya en la parte práctica. Y podemos dividir Colosenses en dos partes, ¿sí? Del versículo 1 al 2, al 3, perdón, se puede dividir en la parte teológica, ¿sí? Teología pura. ¿Sí? Y la segunda parte es una teología también, habla de Cristo, todo, pero es una parte práctica. Pablo se enfoca más en lo práctico, que los creyentes, lo que conocen de Dios, de la teología o de la palabra de Dios, lo puedan poner en práctica, en obra, ¿sí? En hechos, en realidad. Porque es importante no solamente conocer a Dios, no solamente es importante saber quién es Dios, sino es importante también demostrarlo de una manera práctica cuánto yo conozco, cuánto conoces a Dios. Y eso se ve de una manera práctica. ¿Cómo yo me conduzco delante de los hermanos? En la calle, afuera, ¿sí? En el trabajo, con los hermanos, con las hermanas, ¿sí? Entonces, supremacía habla de lo que está por encima. La palabra supremacía, sí, vamos a definir un poco solo lo que está encima de todo, o sobre lo demás, ¿sí? O sobre lo demás. ¿Sí? Al alcanzar un nivel que es súper, en nuestro lenguaje podríamos decir que es súper, ¿sí? Eso es lo que se refiere también a aquello o aquel que es más grande en poder, en autoridad, en rango. También se usa para describir aquel que tiene mayor importancia o relevancia o carácter o logro, ¿sí? O lo máximo. ¿Sí? A veces escuchamos decir, wow, esto es lo máximo que me puede pasar. Todo esto, lo que se menciona en cuanto a la supremacía, lo más alto, lo más sublime, lo más majestuoso,
es dedicado a Cristo. Y Él se lo merece, porque Él es Dios, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando en cuanto a la supremacía de Cristo. ¿Por qué Pablo toma estos versículos? Es interesante, él está orando por la iglesia. Capítulo 1, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 14. Pablo está orando por la iglesia, por la congregación, y está rogando a Dios que la iglesia crezca en sabiduría, en conocimiento, espiritualmente, en la riqueza del Señor. ¿Sí? Y toma una pausa, como un intervalo, y dedica ese tiempo en su oración, ¿sí? Para alabar y exaltar el nombre de Cristo. Es interesante. Y si ustedes se fijan, ahí en el versículo 15 dice, Él es la imagen. ¿Sí? Él es la imagen. Es interesante este término imagen. Significa es una representación o manifestación, a diferencia de la palabra traducida semejanza. ¿Sí? Por ejemplo, tomamos una foto y miramos, voy a usar al pastor Luis, miro al pastor Luis y tomo su foto y dice, es semejante, ¿sí? Pero sin embargo, la palabra que Pablo utiliza aquí en imagen es idéntico, ¿sí? Por todos los lados, por todo lado que ves. La foto, una fotografía, solo miras una parte, ¿sí? Se parece, pero miras el otro lado y no hay una imagen. ¿Sí? Cristo no es así, Cristo es idéntico, similar. ¿Sí? Por eso Pablo utiliza esta imagen, ¿sí? La imagen de Cristo, que significa y manifiesta la persona de Dios. ¿Sí? O sea, es una semejanza, ¿sí? Denota algo que realmente es completo. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está llevando a sus lectores a entender, que Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí? Cristo es prácticamente, puesto que a Dios no le vemos, ¿sí? Es prácticamente Dios. ¿Sí? A Dios nosotros no le vemos, pero Cristo, obviamente nosotros no le vemos hoy a Cristo, pero podemos conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos detalla paso por paso, parte por parte, sobre la vida, la persona y la obra de Cristo. Y por eso podemos entender y conocer quién es Cristo. No lo hemos visto a Cristo. No hemos estado en el tiempo de los apóstoles o de los discípulos, pero podemos conocer a Cristo, quién es Cristo, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y Dios se revela a través del Hijo. ¿Sí? Lo que no podemos ver de Dios, podemos ver en Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2. Dice 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Porque en Él habita, fíjense cómo dice Pablo, corporalmente. No es una imagen simplemente, no es una fotografía, sino corporalmente. Cuerpo, hueso, sangre, ¿sí? Carne. Ese es Cristo. ¿Sí? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí cuando menciona la imagen es semejanza. ¿Sí? Idéntico al Padre. Idéntico al Padre. No es simplemente algo similar. Se parece. No, es Dios. ¿Sí? Y esto nos lleva también en cuanto a la deidad de Cristo. Él es Dios. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo está empezando a denotar. ¿Sí? La imagen de Cristo. ¿Sí? Juan, capítulo 1, versículo 1, podemos leer. San Juan, capítulo 1.
Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Está hablando también de la creación, que vamos a ver un poquito más adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está tratando de impregnar en sus oyentes. Empieza con esto. ¿Sí? En el principio, ¿sí? Él es la imagen. No solamente que Él es la imagen, sino dice, Él es el primogénito. Sigue el versículo ahí en Colosenses, el versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? El primogénito de toda creación. El ser primogénito en el Antiguo Testamento, fíjense cómo Pablo introduce esto. El pueblo judío conocían bien este término. ¿Sí? Había judíos también en esa iglesia. Y ellos conocían bien este término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que ellos, era su costumbre, su cultura. ¿Sí? Dice, el primogénito de toda creación. El ser primogénito, ¿sí? El primogénito era el principal heredero de los bienes. Eso podemos ver en Deuteronomio capítulo 21, versículo 7, donde el hijo mayor, el varón, el primer hijo varón nacido, recibía toda la herencia. ¿Sí? También se puede ver en Éxodo. ¿Sí? Y los judíos, ellos sabían bien esto, tenían bien en claro eso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que tenían hijos varones, o primer nacido varón, le correspondía la herencia. Pero Pablo utiliza este término no porque Jesús es el primer ser creado de los seres humanos. Si ustedes se fijan la gramática que Pablo usa, él podría decir es el primero entre los creados, pero no dice eso. ¿Sí? Dice el primogénito de toda la creación. Y es interesante. ¿Sí? La gramática dice claramente o nos enseña que Cristo no estaba siendo creado, sino era parte de lo creado. ¿Sí? Él estaba creando con Dios al mundo, al universo. ¿Sí? En el primogénito de toda creación. Ahora, cuando Pablo toma este concepto o esta idea que ellos tenían claramente, ¿sí? Era usado para atribuir a Cristo la supremacía. Hemos visto qué significa supremacía, el primer grado, el honor, ¿sí? La honra, ¿sí? La dignidad. En cuanto a eso, Cristo merecía toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él estaba creando con Dios. Él es Dios, ¿sí? El primogénito de toda la creación. Y muchas sectas o muchos utilizan mal este texto y toman este texto para enseñar que Cristo fue creado, ¿sí? Que fue el primer hombre creado. Pero sin embargo la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí? Y ahí podemos ir a Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? ¿Dios estaba solo?
Dios estaba con el Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Y esto nos enseña claramente que Dios no estaba solo. Dios, Cristo es Dios. ¿Sí? Cristo es con el Padre. Y hemos leído San Juan 1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Entonces hay muchas sectas que utilizan este texto para engañar, enseñar que Jesús no es Dios. Cuando la palabra de Dios misma nos dice que Jesús, Él es Dios. Y aquí nos muestra claramente la deidad de Cristo. Él es Dios. ¿Sí? No hay nada que nosotros podamos refutar, porque su palabra mismo lo dice. ¿Sí? Y el Padre y el Hijo son uno. ¿Sí? Ahora vamos a ver, Hebreos hemos leído, ¿sí? Hebreos capítulo 1, nuestro hermano Uri leyó. ¿Sí? Vamos a mirar ese texto con respecto a la herencia. ¿Sí? Dice Hebreos 1, versículos 2, 3 y 4, dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios, ¿sí? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo estaba con Dios. Cristo es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo enfatiza esto y alaba a Dios y anima a la congregación a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a poner a a Cristo en lo alto. Porque Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que no podemos ver de Dios, podemos ver en Cristo. ¿Sí? Entonces, podemos entrar en esta parte en cuanto a la supremacía de Cristo. Cristo es supremo, es lo más alto, es lo máximo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. De toda, no de algunas cosas. Cielo, tierra, universo. ¿Sí? Lo menciona Pablo ahí. ¿Sí? Entonces seguimos ahí en Colosenses, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Y esto es lo que conocemos dice, porque en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Porque en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él creó las cosas. Autor. Y para Él. Todo es para Cristo. Fue creado para Él. Toda la creación le debe a Él. Por lo tanto, toda la creación debe adorar a Dios. Pero sabemos que no toda la creación adora a Dios. No todos los seres humanos adoran o alaban a Dios o reconocen a Dios como el Creador, el Supremo, lo más alto, lo más sublime. Aún los animales, aún la naturaleza misma reconoce a Cristo, a Dios como el Creador. Y su creación primordial, el ser humano, no lo reconoce.
no le da la gloria, no le da la honra. Lo más bello, el ser humano, no le da la gloria a Dios. Pero Pablo está aquí, delante de esa congregación, escribiendo a esa congregación, invitándoles a alabar a Dios. ¿Por qué lo hace Pablo esto? Es interesante, porque la iglesia se estaba introduciendo en ese tiempo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces, Pablo en cierto sentido exalta, digamos, por decir así, a los creyentes de Colosas. Empieza en capítulo 1, ¿sí? En los versículos 3 al 13, como reconociendo que los creyentes están creciendo, pero también al mismo tiempo está orando por ellos. Y no es que le baja la caña y dice, ustedes están haciendo todo mal, no. Había probablemente creyentes que estaban buscando verdaderamente glorificar a Dios, honrar a Dios, pero al mismo tiempo había falsos maestros que estaban introduciendo falsas enseñanzas. Para Pablo, la manera de refutar todo eso es, bueno, quizás Pablo podría decir, yo no voy a utilizar mis palabras, sino voy a presentar al Creador, al más sublime, al Supremo. Ponerlo delante de ellos y que ellos vean, este es Dios, este es Cristo, la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Y eso debemos asombrarnos de qué privilegio nosotros tenemos de poder conocer realmente y entender el Evangelio. Porque nos da la posibilidad de glorificar a Dios. Dios mismo nos da el privilegio de poder glorificarle a Él por medio de su Hijo. ¿Sí? Nadie puede glorificar a Dios sin la persona de Cristo. Definitivamente nadie. ¿Sí? No podemos glorificar a Dios sin Cristo. Por lo tanto, Pablo lo que hace es utiliza a Cristo. Presentar a Cristo como el Señor. ¿Sí? Por lo tanto dice, Él es, por Él, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Debemos pensar en esto. Cristo creó todo. ¿Sí? Lo material, cielo, tierra. La materia. ¿Sí? Hasta donde podemos ver. La materia es algo que podemos, la tierra vemos. ¿Sí? Cielo. Pero también la esfera espiritual. ¿Sí? Dice, principados, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces uno se podría preguntar, bueno Luis, si Dios creó, dice ahí los principados, potestades, tronos, dominios, ¿cómo puede ser que Dios haya creado demonios o el diablo mismo? Dios ha creado. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser que, y es interesante lo que dice Pablo, ciertamente eso escapa de nosotros. Nosotros no podemos controlar, pero Dios, dice, Cristo los creó. ¿Sí? Y al principio no fue así. Al principio era todo perfecto. Dios hace cosas perfectas. ¿Sí? Y esto sucedió en la caída. Principados, y Cristo tiene control sobre la naturaleza, cielo, tierra, sobre lo material, sobre la esfera espiritual. Él está en el control. Y Él tiene el control. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado. Él lo ha creado y todo está bajo su dominio, bajo su control. ¿Sí?
porque por medio de Él y para Él. Debido a que Él es el objeto y Él es el agente. Él es el que creó el agente y Él es el objeto de la creación. ¿Sí? Para Él fue creado todo lo que existe. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. ¿Sí? Cristo es el Señor de todo lo que existe. Y eso no lo podemos negar. Que Él es el creador. Y esto nos muestra que la soberanía de Dios, de Cristo, en la creación. La supremacía de Cristo, la soberanía de Cristo en la creación. Él es soberano sobre todas las cosas. Y eso debemos reconocer. Él está en el control de todas las cosas. Nada se escapa de su soberanía. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos uno para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Nuevamente Pablo escribe en este libro a la iglesia de Corinto. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Los hijos de Dios somos para Él, los creyentes somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, por medio de Cristo. Fuimos creados para Dios, fuimos creados para Jesucristo. Él es nuestro creador. ¿Sí? Nuevamente Pablo lo exalta a Cristo. ¿Sí? Entonces Él es soberano sobre toda la creación. No es que Él creó y dejó ahí. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje, Juan capítulo 1, versículo 23. Juan el Bautista decía, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Sí? No conocéis. Ahora el versículo 14 de ese mismo pasaje. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de ello y de que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no solamente es el Hijo de Dios, sino es
Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Él da testimonio acerca de Cristo. ¿Sí? Juan no era Cristo, sino Él daba testimonio de Cristo, uno mayor que Él. ¿Sí? Ahora, cuando podemos ver entonces esto, Cristo está sobre todo, sobre toda la creación. Y Él controla y Él es soberano sobre toda la creación, porque Él tiene la supremacía. Él es el primogénito, Él es el heredero y Él ha creado todas las cosas. ¿Sí? Cielo, tierra. Él ha creado todo lo que existe, hasta los demonios, ¿sí? Pero Él está sobre ellos. No solamente que Cristo lo ha creado y lo ha dejado ahí, sino que Él sigue sustentando todas las cosas. Fíjense ahí, volvamos a Colosenses capítulo 15. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él, para darle la gloria a Él, porque le pertenecemos a Él. Ahora el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes, hace un énfasis, ¿sí? Pablo hace un énfasis en la subsistencia de Cristo ante todas las cosas, ante toda la creación, ¿sí? La importancia universal de Cristo. Y este versículo lo que Pablo hace es una explicación, ¿sí? De que Cristo existió mucho antes de la creación, ¿sí? Antes de toda la creación. Y no solamente que Él existió, sino que dice, antes de la creación, y Él sustenta todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él mantiene las cosas en orden, ¿sí? Todo lo creado Él lo mantiene. Él sustenta todas las cosas. Y aquí entra un dicho o los que creían o defendían o lo que sostenían los seguidores de Arrio, ¿sí? Allá en el año 250 o 336 después de Cristo, ¿sí? Que hubo un tiempo en que Cristo no existía. Y la idea es que Jesús es el sustentador del universo. Y estos versículos los aclaran, ¿sí? Para que nosotros no tengamos duda cuando alguien nos dice, no, Cristo verdaderamente no existió. Él existe, ¿sí? Ha existido, existe y seguirá existiendo, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces cuando escuchamos, y honestamente podemos, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado personas decir, no, Cristo no existe o no existió. Son historias, son fábulas. Pero Pablo utiliza constantemente la palabra de Dios en sus cartas, demostrando la existencia de Cristo antes de la creación, ¿sí? Él sustenta todas las cosas. Él mantiene todas las cosas, ¿sí? Él unifica todas las cosas y hace que la creación, todo lo creado, siga su curso normal, ¿sí? Funcionando, a pesar de la humanidad. Vemos el desastre que está pasando, ¿sí? Hombres se levantan fundaciones, organizaciones que tratan de proteger la naturaleza y todo eso, pero es el hombre mismo que destruye todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo, a pesar de nuestras debilidades, nuestras falencias, Él sostiene, Él mantiene y hace que el mundo, el universo, todo lo creado, siga su curso normal. Que vos y yo podamos caminar, que vos y yo podamos respirar, que vos y yo podamos trabajar, que vos y yo podamos tener salud,
que vos y yo podamos adorar la persona de Cristo. ¿Y lo hace para qué? Para Él. Y Él te mantiene, Él te sustenta, Él me sustenta, Él nos sustenta. A pesar de nosotros. ¿Queremos ir ahí? Cristo nos dice, no acá. ¿Sí? Aún siendo hijos de Dios. ¿Sí? Él sustenta toda su creación. Y eso no podemos negar. Científicos, ¿sí?, tratan de negar y desviar la atención. Decir que Cristo no existió, que todo fue creado por un. Y si todo fue creado por un, ¿quién lo mantiene? ¿Cómo se mantiene todo lo creado por una explosión? Cristo lo mantiene. Él sustenta todas las cosas. Lo dice bien claro, específicamente, literalmente. Y si no podemos entender eso y alabar a Dios, entonces no estamos entendiendo quién es Dios o quién es Cristo. O no estamos reconociendo quién es realmente Cristo. Él es el Creador. Y en cada texto Pablo nos anima a alabar a Dios, a exaltar el nombre de Cristo, a ponerlo en alto a Cristo. ¿Sí? Entonces hemos visto la supremacía de Cristo. Él es soberano. Él sustenta toda su creación. Es soberano sobre la creación. Él sustenta todas las cosas. Todo lo creado. A pesar de nosotros. ¿Sí? Hemos leído Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Y eso nos anima a pensar en eso. Que la creación, toda la creación, todo lo que hay en la creación, en el universo, le debe la honra a Dios, a Cristo. Todo. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios, aún más sabiendo quién es Cristo, si es que realmente lo sabes. ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Sí? Cuando pensamos, Cristo sustenta todas las cosas, y está sustentando todas las cosas, manteniendo todas las cosas. A veces podemos pensar en nosotros mismos y nos cerramos en nosotros mismos, en nuestra situación y lo que me está pasando y esto me está agobiando, te está quizás deprimiendo. Entonces, estos versículos nos muestran algo. Cristo está sustentando todas las cosas. Si Él sostiene el mundo, el universo, para Él lo que yo estoy pasando, lo que vos estás pasando, tus necesidades, tus pruebas, tus luchas, Él tiene en cuenta eso y sabe. Y esto nos anima a descansar en su soberanía, que Él está en el control de todas las cosas, que Él es Señor de todas las cosas. Él es el sustentador. Él es el objetivo y Él es el objeto de la creación. No solamente que Cristo es supremo en la creación, no solamente que Cristo es el soberano de toda la creación, sino que también Cristo es Señor de la iglesia. Vamos ahí en el versículo 18 y 19. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? Y Él es la cabeza. Cristo es el Señor de la iglesia. No solamente es el creador del universo, no solamente Él sustenta, no es solamente el soberano de la iglesia, sino que es el Señor
de la iglesia. Él creó la iglesia. ¿Sí? Sin la persona de Cristo, sin la obra de Cristo, la iglesia no hubiera existido la iglesia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque de Él, por medio de Él, en su muerte. Y Pablo es claro, dice, Él es la cabeza, ¿sí? Él es el Señor del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Un edificio? Cada creyente salvo por la obra de Cristo es la iglesia de Cristo. Somos las personas, los creyentes, los redimidos. Somos la iglesia de Cristo. El edificio es el lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos para justamente alabar y reconocer y exaltar el nombre de Cristo. Pero el edificio no es. Ustedes en el tiempo bíblico no tenían, muchas veces no tenían iglesias, eran personas. Y las personas componen el cuerpo de Cristo. Cada persona redimida por la obra de Cristo ha reconocido su condición delante de Dios. Pertenece, forma parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que han nacido de nuevo. ¿Sí? Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es interesante cuántas veces Pablo utiliza primogénito, preeminencia, primero. Y eso nos enseña algo. ¿Sí? Él es la preeminencia. ¿Sí? Él debe estar primero en todas las cosas. Él debe ser el primero en nuestra vida. Y uno dice, sí, Cristo es primero en mi vida. Yo voy a la iglesia, todos los domingos asisto y le pongo a Cristo en primer lugar. Pero a veces no necesariamente se trata de eso, de que Cristo sea el primero. Cuando vienes a la iglesia y estás ahí los domingos presente y escuchas la palabra de Dios. Es mucho más que eso. Ahora, cuando dice, Pablo utiliza, parece que repite muchas veces esta palabra, el que es el principio, ¿sí? El primogénito de entre los muertos. Ahora utiliza de otra manera, el primogénito de entre los muertos. Ya no utiliza el primogénito de la creación, de los muertos. ¿Sí? Y esto nos muestra algo, que Él tiene toda la potestad y la autoridad sobre su iglesia. La relación de Cristo con la nueva creación, es decir, la iglesia, y utiliza el cuerpo como una metáfora. Como una metáfora para que podamos entender realmente cómo va esto. Sí, primero la cabeza, después está el cuerpo. No es diferente, primero el cuerpo y después la cabeza. Lo que está haciendo Pablo es utilizando el cuerpo mismo para dar el énfasis. Lo primero, ¿qué está lo más alto? ¿Pie? ¿Mano? No, está la cabeza. Y esto es lo que hace Pablo. Cristo está en lo más alto y debe estar en lo más alto en tu vida. ¿Por qué? Porque Él se ganó la iglesia, Él creó la iglesia con su cuerpo. Cuando dice primogénito de entre los muertos. El primero. Obviamente, no fue Cristo el que murió primero, ¿sí? Hubo muchos antes de Cristo que han muerto. Pero Cristo es el primero, ¿sí?, en resucitar para no morir más. Obviamente, hubo muchos que han resucitado. Jesús mismo resucitó, Lázaro, ¿sí? Elías resucitó al hijo de la viuda, ¿sí? Hemos visto varios que han resucitado por la gracia de Dios, pero que nuevamente han muerto y ya no han resucitado. Entonces, cuando Pablo dice con respecto al primogénito de entre los muertos, se está refiriendo a esto, que Cristo murió resucitó para no morir más. Y resucitó de nuevo.
y el resucitar y no morir más, nunca jamás, le hace Señor de la iglesia. Porque Él está vivo, ¿sí? Él está vivo. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios 4:15. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Edificándose en amor. Cristo es el creador de la iglesia, pero también, como hemos visto, Él sustenta la creación. Él sustenta su iglesia. Dice, en Él, crecemos en Cristo. No crecemos individualmente, yo soy más espiritual. Crecemos en Cristo, porque a medida que vamos estudiando las Escrituras, entendiendo las Escrituras y poniendo en práctica las Escrituras, podemos ir creciendo. Dice, nos pegamos juntamente, crecemos juntamente y la iglesia crece juntamente. Porque la iglesia no es individual. Digamos, los miembros no somos individuales. Sí, en cierto sentido tenemos responsabilidad individualmente delante de Dios. Pero congregacionalmente, todos crecemos, debemos crecer, crecemos, ¿sí? Espiritualmente. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios, en este versículo. Ahora otro versículo en cuanto a capítulo 5 de Efesios, versículo 25. Haciéndose referencia, ¿sí?, al matrimonio, dice versículo, maridos, amad a vuestras iglesias, a vuestras, mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, ¿sí?, utilizando nuevamente el matrimonio, ¿sí?, en este caso, así como Cristo amó a la iglesia. Él ama a su iglesia. Él sostiene su iglesia. Por amor a su iglesia, Él mantiene la iglesia. A pesar de. ¿Sí? Podemos pensar en qué puede pasar en la iglesia o lo que está pasando en la iglesia, en las iglesias. ¿Sí? Problemas en la iglesia. Obviamente va a haber problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y nuestra misma naturaleza nos dice que vamos en contra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Cristo ama a la iglesia. Él sostiene a su iglesia. ¿Sí? Cualquier cosa que pueda suceder a la iglesia, Cristo está en el control. Y uno puede decir, no puedo entender por qué pasan las cosas en la iglesia. Pero Él sostiene la iglesia. ¿Sí? Cristo sostiene su iglesia. Cristo da el sentido a la comunidad cristiana, da orientación y estabilidad a la iglesia. Cristo hace que la iglesia se establezca. ¿Sí? Si una iglesia que no reconoce, si hay una iglesia que no reconoce a Cristo como su Señor o como cabeza de la iglesia, esta iglesia, o lo que sea, este edificio, pierde su rumbo y su identidad. Si no reconoce a Cristo como cabeza, como Señor, esa iglesia pierde su identidad, pierde su imagen. ¿Sí? Porque sin Cristo la iglesia no se puede sostener.
Sin Cristo una iglesia que se llama iglesia no puede ser iglesia. ¿Se entiende? Si en el púlpito no se predica a Cristo, entonces no es una iglesia. ¿Es cierto? ¿O no? Hoy en día hay iglesias que se dicen ser iglesias, pero no predican a Cristo. No enseñan de Cristo y no reconocen a Cristo. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser? Existe. Tristemente y lamentablemente existe. Entonces, ¿qué se enseñan en esa iglesia? No creo que la palabra de Dios. Entonces, Cristo sostiene su iglesia. Cristo controla y guía su iglesia. Porque Él dio su vida por la iglesia. Él es el principio de la iglesia. Con su sangre fuimos comprados. Él ganó la iglesia, Él creó la iglesia con su sacrificio en la cruz. Y Pablo lo exalta mejor en los siguientes versículos. Él es el primero que murió para no morir más. Resucitó para no morir más. Él tiene autoridad sobre su iglesia. Solamente que Él tiene autoridad. No, Él es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Cristo. Cristo debe ser el propósito de cada iglesia. Predicar a Cristo, enseñar a Cristo, exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. Ese debe ser el objetivo de la iglesia. Si tu iglesia no tiene el objetivo de exaltar a Cristo, yo sé que en esta iglesia sí, porque se predica el Evangelio. Si no se predica el Evangelio, entonces tienen pastor, ¿por qué no predicamos el Evangelio? Debemos. No solamente el pastor te tiene que decir, hermano, hoy tenemos evangelismo. Vos te toca hacer eso. Vos sos hijo de Dios. Si entendiste el Evangelio, a vos te toca, ¿sí? Te corresponde como hijo de Dios, para glorificar a Dios. Si entendiste el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Sí? Presentarle a Cristo, glorificar a Cristo proclamando su obra, su mensaje de salvación. Su muerte en la cruz, su resurrección y su exaltación. Debemos exaltar a Cristo porque Él es el creador de la iglesia. Porque Él nos compró con su sangre. Solamente que nos compró, nos limpió. ¿Sí? Y esta iglesia, toda iglesia que predica a Cristo, tiene su origen en Cristo. Y el objetivo de cada iglesia debe ser expresar la obra de Cristo, exaltar la obra de Cristo. Entonces vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11. Filipenses, capítulo 2. Versículo 8 al 11. Dice, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. El hecho de venir hasta la tierra, encarnarse ya es una humillación.
Pero dice, Él se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Y se humilló hasta lo sumo. ¿Sí? Si vemos ahí en los evangelios, el sacrificio, la crucifixión de un hombre era lo más humillante. ¿Sí? Era lo más humillante para un ser humano. Cristo estuvo en ese lugar. Cristo fue a la cruz, humillándose hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos glorificarle. Para que vos y yo podamos tener la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero también tuvo su recompensa. Dios lo exaltó, Dios mismo. Si Dios exaltó a Cristo, ¿cuánto más nosotros? Somos su creación. El Padre lo exaltó, poniéndolo en lo más alto. Y esto es lo que está diciendo Pablo, es cantando este himno delante de sus lectores. ¿Sí? Exaltando a Cristo. Exaltando, glorificando a Cristo hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo más alto y sublime. ¿Cuánto más la iglesia? Su iglesia, que Él compró, que Él dio su vida. Debemos alabar y exaltar a Cristo. ¿Sí? Nos debe animar. Si Dios el Padre exaltó a Cristo, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Entonces, Cristo controla. ¿Sí? Cuando dice preeminencia, Él debe estar en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, de la congregación, en lo más alto. Lo más preeminente, en el primer lugar. ¿Sí? La preeminencia de Cristo. Lo primero. Entonces Él sostiene su iglesia. Y ningún hombre puede ser cabeza de la iglesia, ni mediador de la iglesia. Incluso los pastores, los líderes, están sujetos al príncipe de pastores. Eso lo dice 1 Pedro 5, 2 y 4. Los pastores están sujetos a Cristo. Él es el pastor de los pastores y Él pastorea a sus pastores, a lo que Él ha colocado para llevar o alimentar la grey, cuidar la grey. Lo que le dijo al apóstol Pedro, apacentar la grey. Y los líderes deben dar cuenta delante de Dios de lo que han hecho en su trabajo. Y a veces nos preocupamos, es decir, no, y criticamos al pastor y decimos esto, ¿por qué? ¿Y por qué no hace así? ¿Por qué? Tranquilo. Debemos estar y saber que Dios está en el control. Cada líder, cada pastor va a rendir cuenta delante de Dios cómo llevó su congregación, cómo cuidó a su grey. ¿Sí? Iglesias se destruyen, iglesias terminan, se cierran, pero Dios, Jesucristo está en el control. Él compró con su sangre. Y uno puede decir, bueno, ¿y este hermano cómo va a estar que ama a Dios? Y simplemente debemos orar y dejar, Dios lo va a guiar para que encuentre una iglesia sana o ¿sí? Donde se predica el Evangelio. Y a veces queremos cambiar la congregación. Decir, no, esta congregación no me gusta porque esto. Pero Cristo, la iglesia es de Cristo. Nosotros tenemos que ser obedientes y fieles a la palabra de Dios. Y si no se está enseñando como dice la Biblia, pedí a Dios dirección, sabiduría, Él te da. Cristo es el que nos guía. Y Él hace que la iglesia crezca, cada creyente crezca. Él constituyó a unos pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4:11. Y que los santos hagan la obra. Ese es el trabajo. Vos y yo debemos hacer la obra. Vos y yo debemos preocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, de conocer bien a Cristo. ¿Cuánto realmente estamos estudiando? ¿Cuánto realmente estamos aprendiendo de Cristo? ¿Cuánto realmente estamos practicando la palabra de Dios? O poniendo en práctica, siendo obedientes a la palabra de Dios.
No solamente que Cristo es el creador o soberano de toda la creación, el preeminente, el sustentador de la iglesia, el Señor de la iglesia. Cristo es plenamente suficiente para la salvación. Cristo es suficiente, plenamente suficiente para la salvación. ¿Sí? Nuevamente Pablo lo alaba. Versículos 19 y 20. Vamos ahí a... Dios lo quiso así. ¿Sí? Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Cristo es pleno, suficiente, completo. Plenitud significa abundante, abundancia. En Él vamos a encontrar o encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y poder glorificarle. No lo que yo deseo, no, lo que vos y yo necesitamos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Sí? No lo que te hace falta, no lo que estás necesitando o lo que deseas, lo que realmente necesitas como creyente. ¿Sí? Plenitud, abundancia. Este término se utiliza para los que promulgaban la herejía en Colosa, diciendo que la salvación se encuentra en la sabiduría humana o en seres creados como ángeles o potestades. Y ahí ahora nos damos cuenta por qué Pablo utiliza esto, la creación, ¿sí? Sobre todo. ¿Por qué? Porque en la iglesia misma, ahí en Colosas, se estaba enseñando. Sí, Cristo, enseñaban, tenían esta falsa doctrina y muchos creyentes estaban cayendo en eso. Eran arrastrados por esa falsa doctrina. ¿Sí? Que no es solamente Cristo suficiente para la salvación, sino necesitamos sabiduría humana. ¿Sí? O debemos adorarle a los seres angelicales o las potestades. ¿Sí? Por eso menciona Pablo ahí, ¿sí? Sobre todo, potestades, creó todo, potestades, ¿sí? Tronos, dominios. Entonces, para entender un poquito mejor y dónde está realmente la falsa enseñanza, vamos a Colosenses 2, versículo 18. En realidad, casi todo el capítulo 2, desde el versículo, la mitad del capítulo, si bien empieza con la plenitud de Cristo, ¿sí? En el versículo 8, dice Pablo del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Pablo es claro, antes de presentar que Cristo es la cabeza al principio, Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Y estaba pasando eso, ¿sí? Y Pablo es más claro en el versículo 18. Dice el versículo 18 del capítulo 2, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? Nadie te prive, ¿sí?, de tu premio. ¿Cuál es el premio? Lo que has conocido a Cristo, ¿sí? Lo que has aprendido de Cristo, ¿sí? Afectando humildad y culto a ángeles. Entonces,
con esto desviándose, ¿sí? Y obviamente ya estaban enseñando eso, ¿sí? O practicando, muchos probablemente hacían culto a los ángeles, ¿sí? Adorando a ángeles. Y dice, ha visto vanamente hinchándose por su propia mente carnal, sabiduría humana, orgulloso, egoísta, yo sé, tengo el conocimiento y llego hasta lo más alto, y la gente o los que enseñaban, como se inflaban, se enorgullecían, se enaltecían, diciendo la mente humana nuevamente, ¿sí? Rudimentos, filosofías, huecas palabras, ¿sí? Que nadie os prive. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decir. No es eso lo que realmente es correcto, ¿sí? Pablo le estaba poniendo el antídoto que estaba faltando a la iglesia, exaltando a Cristo, trayendo a Cristo nuevamente a la iglesia, presentando a Cristo, exaltando a Cristo. Él es la plenitud, Él es pleno para la salvación y aparte de Cristo no hay nada más que nos pueda salvar, ¿sí? Él es suficiente para la salvación. ¿Qué tan suficiente es para vos, para usted, Cristo? ¿O necesitas algo más aparte de Cristo para crecer, para glorificar a Cristo? Dice el versículo, ya para terminar, ahí en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante su cruz. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliación. La palabra reconciliar significa cambiar o hacer un intercambio, ¿sí? Y esto se aplica al cambio en la relación del hombre con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente Pablo dice ahí, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz. Si no hay paz, ¿qué hay? Guerras, pleitos. Santiago decía, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? De él, no de mí. Obviamente viene de cada uno de nosotros. Y esa misma paz que Cristo da, que Cristo hizo, nos hizo reconciliar con Dios. No es que Dios estaba enemistado con nosotros, nosotros estábamos enemistados con Dios. ¿Sí? Y esto sucedió todo ¿cuándo? ¿Cuándo el hombre se enemistó con Dios? Es que nacemos, sí, desde la creación. Que al principio no era, dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando entró el pecado, ¿sí? Romanos, vamos a ir a Romanos. Capítulo 5, versículo 19. 12. Dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo.
como entró el pecado por un hombre. Es claro. Si en Adán se originó el pecado, nosotros somos herederos del pecado. Heredamos ese pecado. Y Cristo dice, hizo la paz, nos reconcilió con el Padre, ¿sí? Haciendo la paz. Pero ¿cómo nos reconcilió? Obviamente, bajó, se hizo hombre. Tuvo que ser humillado, hemos visto eso, se humilló hasta lo sumo. ¿Mediante qué? Mediante su sangre de cruz. La cruz fue clavado en la cruz. Fue crucificado por nuestros pecados. Hizo la paz. Estando en la cruz estaba haciendo la paz para que vos y yo podamos reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y uno puede decir, soy hijo de Dios, Cristo me salvó, estoy viniendo a la iglesia. Pero a veces tenemos que ser sencillos, humildes y reconocer quién es el primero en nuestra vida. Pablo hizo mucho énfasis en este pasaje, la supremacía de Cristo. Cristo primero. Él está sobre todas las cosas. Es el primero que murió y resucitó para no morir más. Él compró con su sangre. Él nos hizo la paz. Él es el puente. Podemos utilizar lo que sea. Pero Él es, por medio de Él, fuimos reconciliados con Dios. Fuimos perdonados nuestros pecados. Fuimos lavados para que vos y yo, al ser salvos, tener la vida eterna, poder glorificar a Cristo. Este pasaje nos anima a alabar a Dios, no solo en la iglesia, no solo en la iglesia. Eso debe ser todos los días, cada hora de nuestra vida. Y cuando no pensamos en Dios, estamos pensando en nosotros mismos. ¿Alabamos a Dios de esa manera? Para terminar, de una manera práctica, ¿cómo alabo a Dios? De una manera práctica. La carta misma nos enseña a Pablo, ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Terminando con esto, dice Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De labios. Nos exhorta a alabar a Dios de labios. Y todo lo que hacéis, práctica, hechos, y todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, actitud, acto, algo que se ve prácticamente. Dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Cuando haces lo que haces, que no está conforme a la palabra de Dios, cuando hago lo que hago, que no está conforme a la palabra de Dios, ¿estoy alabando a Dios? Cuando pienso lo que no está conforme a la palabra de Dios, cuando piensas no conforme a la palabra de Dios, ¿estás alabando a Dios? Y no necesitamos explayarnos en eso, todos sabemos, ¿sí? En síntesis, cuando estamos pecando, ¿estamos alabando a Dios? Cuando estás haciendo lo que querés y no lo que es la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, haz
Así debes hacer, pero estás haciendo de otra forma. O estoy haciendo de otra forma. ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Estoy alabando a Dios? Todo lo que Pablo nos ha cantado, este himno precioso, la exaltación de Cristo, está primero en todo. Él sustenta, Él te ve. Lo que te está pasando, Él conoce, sabe, porque Él mantiene su creación. Él mantiene su iglesia. Sos parte de su cuerpo. Y esto no pasa por alto para Él. Él está en el control. Entonces el desafío es, ¿cómo alabo a Dios? De una manera práctica. Que la palabra de Cristo more, rebose, así como Cristo mismo, rebose en abundancia. Sí, pero no tengo tiempo, estoy con esto y aquello. Hago mi devocional, pero ¿es suficiente? ¿Estás creciendo? Que realmente la palabra de Dios pueda ser glorificada. Que pensemos en esto. Todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, ser consciente. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña. Cristo está en el control de todas las cosas. Y debemos descansar. Debemos descansar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este tiempo. Gracias, oh Dios, porque Jesucristo es supremo sobre todas las cosas. Él es soberano, es Señor de la iglesia, sustenta la creación, sustenta tu obra, sustenta su iglesia. Nos sustenta cada día. Dios, ¿qué más podemos hacer o decir? Realmente estamos indignados, Señor, al pensar en esto. ¿Cuántas veces hemos ignorado, hemos dejado de lado de glorificar al Hijo, de glorificar la persona de Cristo? Él tiene el control sobre nuestras vidas. Aun cuando hacemos cosas que no te agradan a ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Quizás debemos pedir perdón porque no lo estamos mirando de esta manera. El sublime, el soberano, el Señor de la iglesia. Y a veces te damos la espalda, oh Dios. Dios, ayúdanos a honrar al Hijo, a glorificar. Gracias por esta iglesia, Señor. Ayuda a esta congregación, Señor. Los hermanos, Pastor Luis, su esposa, su familia, Señor. Sosténlo, Señor. Fortalécelo, Dios. Y que esta iglesia pueda glorificar cada día, Señor. Cada individuo, cada miembro de esta iglesia, individualmente, puedan glorificarte a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio, Señor. Poder saber que como hijos tuyos podemos glorificarte, alabarte, adorarte en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.